Queridos hermanos, hoy en este diálogo vamos a conversar y recordar un poco la formación de la Biblia. Como todos sabemos, la Biblia, que es la palabra del Señor, ha sido siempre la base de nuestra fe, por eso es importante, porque sin la Biblia no podríamos tener los fundamentos y las razones de nuestra fe, cualquiera sea nuestra doctrina como iglesia. No habría una iglesia si no hubiera una Biblia, y no habría una fe si no hubiera una Biblia, y no habrían estudios bíblicos si no hubiera Biblia. Es decir, es la base, como decimos, de nuestra fe. Y por esto es que debemos conocerla un poquito más profundamente y saber que la Biblia, o recordar que la Biblia es un conjunto de escritos, de documentos, de libros. Y recordar que la Biblia en la antigüedad estaba constituida por diferentes escritos, de rollos, de papiros, y cuando se leía un libro se sacaba solamente ese y no toda la biblioteca, porque recordemos que Biblia quiere decir en griego libros, escritos, documentos en plural, ¿no? De esta manera, la Biblia viene a ser un conjunto de libros, pero ¿cómo se ha conformado la Biblia? ¿Cómo se ha formado? La formación de la Biblia en gran parte son escritos que fueron redactados después de una más o menos larga transmisión oral. Es decir, desde el momento que ocurre un acontecimiento, hay una transmisión oral. Y mucho después de esta transmisión, de esta comunicación, de esta narración de sucesos, recién se empieza a escribir. Así tenemos que las historias de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, de David, de nuestro Señor Jesucristo, fueron narradas oralmente durante algún tiempo y a veces siglos, antes de ser fijadas por escrito, con pocas excepciones. Los escritos de la Biblia no originaron con aquel que los escribió, sino que se deben a tradiciones orales. Además, queridos hermanos, muchas pasaron por más de una redacción. De un modo u otro, lo que está escrito en la Biblia tuvo su punto de partida en algo que sucedió, sobre lo cual se hablaba y un día se puso por escrito. Este algo que sucedió era ya un acontecimiento público, vivido o presenciado por un grupo. Por ejemplo, el Éxodo, o una experiencia personal, por ejemplo, una visión. Si no hubiera habido necesidad de asegurar orden en la comunidad hebrea, no habría códigos de leyes sociales, y si el pueblo judío no hubiese sido deportado a Babilonia, el profeta Ezequiel no hubiera hablado de su retorno. Dios se revela, se da a conocer en la historia humana mediante acontecimientos o experiencias vividas por personas como nosotros, como por personas que sienten, piensan, tienen un propio criterio y tienen una propia cultura. Por eso es que cada persona ha dado también su interpretación de las experiencias que ha vivido o de las experiencias que ha escuchado. Así, por ejemplo, tenemos que los evangelios son productos de la fe en Jesucristo vivida concretamente por los primeros cristianos. Las epístolas o cartas fueron escritas como respuestas a diversos problemas y necesidades para los cuales se compusieron. Es decir, fueron escritas a comunidades reales, de conformidad a sus necesidades, a la comunidad de Corintios, a la comunidad de Efesios. Y los apocalipsis fueron escritos a raíz de situaciones de hostilidades y persecuciones de las que eran víctimas los fieles de Dios. El libro de Apocalipsis, ¿no? Recordemos que nos da una profecía, una visión, pero también hay algunos relatos apocalípticos en los propios evangelios. Por cierto, debemos reconocer que algunos géneros literarios no fueron producto de acontecimientos reales, como es el caso de los mitos y las fábulas. Pero el proceso de comunicación siguió siempre una transmisión oral primero.
y se debió a la necesidad de comunicar realidades o comportamientos observados en la vida humana. Queremos señalar, queridos hermanos, que en la Biblia también hay mitos, hay fábulas, hay narraciones que fueron necesarios en esa época para el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel no se apartara del Señor, no se apartara de Dios y no dejara de ser el pueblo escogido. Y entonces han habido relatos en los que en esas narraciones, en esos mitos, se trata de infundir al pueblo de Israel a no perder sus tradiciones, a mantenerse como un pueblo íntegro y no mezclarse, mantener la esperanza siempre del Mesías prometido para el pueblo hebreo. Pero tenemos que recordar también, queridos hermanos, que en cualquier experiencia o acontecimiento humano hay una interpretación por el individuo o por el grupo que ha vivido o presenciado ese acontecimiento. No hay experiencia consciente o acontecimiento contemplado que no sea interpretado. Interpretar es responder a la pregunta por el significado, valor o importancia de algo. Y toda interpretación es personal, subjetiva. En otras palabras, es el punto de vista de uno. Esto, queridos hermanos, hace que tengamos, por ejemplo, 4 evangelios y no solo uno. Y todos están hablando sobre nuestro Señor Jesucristo y su mensaje. Pero todos dan su visión, su interpretación de lo que han podido recibir del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así tenemos que, como todos sabemos, Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios sinópticos, son casi similares, narrativos, con diferentes ópticas, pero que no necesariamente el libro de Mateo fue escrito primero o es el primer libro de los evangelios, sino que el concilio respectivo puso a Mateo porque Mateo resumía el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero tampoco no todos los evangelios fueron escritos por una sola persona. Así, el primer evangelio se escribió se escribió Marcos, pero según los historiadores bíblicos, Marcos fue escrito por una comunidad marquiana, aquella comunidad que fue recopilando y recogiendo la tradición oral, lo escrito, ¿no? Los papiros correspondientes, fueron resumiendo y fueron coleccionando para poder tener una sola versión. Y así nace el libro de Marcos, que es el primer evangelio, y a través de Marcos entonces se inspira los demás evangelios, Mateo y Lucas, y Juan conserva su propia identidad, pero también en el evangelio de Juan tenemos que ver que aquello que se relata no siempre fue escrito por el propio autor, por el propio quien escribió, lo que vio, lo que observó, sino que también hubo aquel que transcribió, ya le puso algo propio, algo suyo, lo enriqueció a este evangelio, y esto se ve en la introducción, en el prólogo del libro de Juan, en el capítulo 1, del 1 al 18. Entonces, vemos, queridos hermanos, que si vemos la Biblia desde una visión más humana, que es lo que queremos hablar en esto que estamos hablando un poco sobre la formación de la Biblia, en esta visión humana queremos decir que los que han escrito o han recogido la tradición oral y han escrito eran hombres que han dado también su visión. Alguna vez se han preguntado, hermanos, por ejemplo, ¿por qué existen diferentes traducciones de la Biblia? ¿Por qué se siguen habiendo nuevas
formas de escribir la Biblia. Estamos hablando en el siglo XXI, ¿no? Después de más de 2000 años. Y estamos hablando que todavía se sigue escribiendo nuevas formas de la Biblia. La Biblia en el lenguaje de hoy, la misma Reina Valera se vuelve a publicar, se vuelve a mejorar cada vez más. ¿Alguna vez se han preguntado, queridos hermanos, por qué no todos debíamos tener una sola Biblia? Así podríamos decir que esa Biblia es verdadera. Y no encontramos que depende de la visión de cada iglesia que hace que nazca una nueva traducción, una nueva visión de lo que entendemos por la Biblia, y cada iglesia usa la Biblia que más está cercana a su doctrina, y es precisamente porque el hombre tiene una visión diferente de lo que se sigue relatando y se sigue teniendo como el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, o como el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Entonces, queridos hermanos, con seguridad que surgirán nuevas visiones de interpretaciones, porque también hay que decir que la exegesis bíblica y la historia bíblica ha ido mejorando y va mejorando a través de los años, porque las investigaciones tienen más medios científicos para poder comprobar lo que se ha escrito. Hay más instrumentos técnicos que pueden ya darnos mejor el fundamento y que pueden hacer más creíble lo que la arqueología nos dice, y de esta manera vamos a veces dejando de lado algunas concepciones de mitos, o algunas concepciones de que necesariamente la visión era esa. Y de esta manera resulta que siempre van a haber nuevas redacciones, y probablemente las iglesias también, dentro de unas propias iglesias, existan también pugnas entre hermanos que quieran interpretar la Biblia desde su punto de vista, o quieran adoptar un comportamiento de conformidad a ese punto de vista que tienen de la Biblia, y así se van fraccionando las iglesias. Mas esto que estamos conversando en cuanto a lo que es la formación de la Biblia, desde un punto de vista naturalmente humano, no quiere decir que el Señor no ha hablado a los hombres, y que lo que se dice en la Biblia no haya sido inspirado por Dios, ¿no? Esto no quiere decir de esta manera, sino que tenemos que tener un poco otra concepción de que ha sido escrito también por hombres, y ha habido una tradición oral, y los hombres han tenido una visión, pero los hermanos que han escrito la Biblia y han recogido y han interpretado lo que el Señor les ha ido diciendo a través de los tiempos. ¿Y por qué tenemos también el problema de que si son 66 libros, o si son 72, o si son 73? Se remonta un poco a la historia también de Israel en su antigüedad. En un momento en la historia de Israel o del judaísmo se vio también obligada a decidir cuáles libros iba a tener como su Biblia en la iglesia de Israel. Pero los escritos que eran existentes habían sido muchos, habían sucedido muchos escritos que pretendían ser de inspiración divina, e iban creciendo cada vez más. Y entonces algunos tenían un origen y contenido dudoso, y otros inclusive eran sectarios, de manera tal que el pueblo de Israel, para su primera Biblia, la llamada la Torá, tuvieron que rechazar aquellos libros que los consideraban ilegítimos, y que aún hoy en día se conocen con el nombre de apócrifos. Lo mismo sucedió con el cristianismo. Cuando el número de escritos que relataban lo que habían escuchado y ponían sus visiones fue creciendo, empezaron a aparecer algunos
que eran más bien colecciones de leyendas piadosas o que se representaban una doctrina diferente a lo que se podía decir que era el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Y de esa manera, en ambos casos, para el judaísmo y el cristianismo, la decisión sobre el canon era una cuestión de preservar la unidad y la identidad de la comunidad. A partir de entonces podemos afirmar que tenemos Biblia, colección de escritos normativos, que se acepta los libros de conformidad a la confiabilidad que podían tener en cuanto a la descripción de las realidades que ha vivido el pueblo de Israel y de lo que se podía decir del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y los demás libros fueron llamados apócrifos. Y esos libros llamados apócrifos no fueron considerados en el canon bíblico en la mayoría de los casos porque cuando se fueron descubiertos no fueron completos, no eran libros completos, no eran escritos completos. Solamente de entre los apócrifos tenemos el Evangelio de Tomás, que más o menos es completo, pero había que tener tanto para el cristianismo como para el judaísmo o para cualquier religión, cuando quiere tener una Biblia o cuando quiere tener el fundamento de su fe, tiene que decidirse cuál se va a aceptar. Y esto naturalmente también ha sido hecho por hombres y se han eliminado a muchos escritos porque la historia nos dice de que se ha escrito mucho después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Se ha escrito mucho en pro y en contra, porque no siempre se escribía en pro de relatar el ministerio de nuestro Señor Cristo, sino también en contra, en combatir lo que Cristo había dicho. Es como hoy en día, queridos hermanos, los acontecimientos políticos que pueda sufrir nuestro país y el mundo son relatados por diferentes periódicos. Los periódicos, que están escritos por periodistas, hombres, interpretan también los hechos que pasan en lo político, tal cual lo ven ellos en su concepción. Algunos tendrán tendencia política, otros tratarán de ser imparciales o descriptivos solamente, pero siempre hay en una noticia una interpretación de la misma en cuanto se refiere a lo político. Así, cuando se juzgan gobiernos en nuestro país, gobiernos pasados, hay interpretaciones políticas de esos gobiernos. Unos dirán que un gobierno fue bueno, que el gobierno de Andrés de Santa Cruz fue un gobierno bueno porque aportó mucho en la educación en Bolivia, y otros dirán que no fue bueno porque lo que adoptó fueron modelos copiados y que no aportó nada nuevo y que no preservó la nacionalidad boliviana y no consideró a los pueblos originarios. Lo cierto es que, queridos hermanos, en esto que ponemos como semejanza, hay también un contexto histórico que hay que considerar. En la Biblia, también en la formación de la Biblia, han habido contextos históricos, principalmente del pueblo de Israel, ¿no? Cuando el pueblo de Israel cae en cautividad, cuando el pueblo de Israel sale de la cautividad, cuando vienen los reyes del pueblo de Israel, cuando la época también de los patriarcas, cuando viene nuestro Señor Jesucristo y vienen los apóstoles, hay momentos diferentes históricos. Es decir, que los hermanos, lo queremos decir, para considerar también la formación de la Biblia y también para la interpretación de los textos que leemos dentro de la Biblia, tenemos que tener presentes que hay siempre un contexto histórico. Y cuando hablamos de contextualizar el texto del Evangelio a lo que es ahora nuestra realidad, es tratar de poner el Evangelio como sería hoy, siglo XXI, en nuestra realidad. Pero para poder tener un claro entendimiento de lo que querían decir cada escritor de los Evangelios o de las cartas, o de cualquier libro de la Biblia, también hay que considerar su contexto histórico. Cuándo fue escrito, y un detalle más importante, ¿para quiénes fue escrito? Porque cada libro ha sido escrito
para alguien que escribe un libro o alguien que escribe una noticia, está dirigiendo lo que está escribiendo hacia ciertas personas o grupos de personas o comunidades específicas o congregaciones específicas. Entonces, al encontrar y saber hacia quiénes está escribiendo, entonces podemos encontrar cuál es el objetivo de ese libro que estamos leyendo. Así, si leemos las cartas de Pablo, la carta a los romanos, sabemos, por ejemplo, que Pablo estaba escribiendo a la congregación romana. Y como eran congregaciones que realmente existían, esas congregaciones tenían sus propios problemas. Cada congregación tenía sus propios problemas. Recordemos que cuando Pablo escribió a los romanos, él no había estado en Roma, ni tampoco había estado con los cristianos de Roma. Y por eso es que cuando escribe Pablo a esa comunidad, la escribe con profundidad y sin darse cuenta, dando la base, el pilar del cristianismo, el pilar del evangelio, porque quería decirles a esos cristianos en lo que consistía el cristianismo, en lo que consistía la salvación, en lo que consistía el aceptar a Cristo. Y cuando escribe a las otras comunidades, ¿no?, como Corintios o a los filipenses, ¿no?, entonces les está escribiendo a esas congregaciones, a esas comunidades antiguas, primeras comunidades, sabiendo ya Pablo cuáles eran sus problemas. En algunos casos los amonestaba, en otros les recomendaba, en otros les enseñaba, para que puedan vivir esas comunidades en paz, para que no puedan tener problemas, ¿no?, de pugnas internas. Y hoy en día también sucede lo mismo. Si existiera un apóstol Pablo hoy en día, seguramente que escribiría a cada iglesia nuestra fundamentalmente que la salvación es solo Cristo. Y nos diría a cada iglesia que nuestra religión no nos va a salvar. Porque es claro, queridos hermanos, la religión no nos va a salvar. El estar en una religión o en otra religión no tiene el camino de la salvación. Porque es muy claro el Evangelio, la enseñanza de nuestro Jesucristo dice, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo es ante todo servicio. Es ante todo una comunidad permanente con Dios y servirlo. Entonces, con seguridad que si estuviera un hermano Pablo nos escribiría diferentes cartas, seguramente amonestándonos en algunos casos, otros recomendándonos y en otros tal vez felicitándonos por lo bien que hacemos. Y desde este programa, naturalmente que respetamos todo punto de vista, porque cada iglesia tiene la visión y tiene el derecho además de interpretar la Biblia de conformidad a su creencia, ¿no?, y de vivir el Evangelio, ¿no? Pero en eso nos une a todos Cristo. Y como Cristo nos une, entonces todos somos hermanos y en algún momento también seremos una sola iglesia. Otro aspecto que tenemos que tomar es que no olvidemos que cuando se escribe la Biblia, se forma la Biblia, y se forman el relato de las experiencias o el relato de los misterios o las visiones, son tiempos y momentos diferentes. Es decir, lo que leemos no es una fotocopia o una grabación de lo que había sucedido en ese entonces. Ya hemos dicho, es también una interpretación en el fondo, no es una narración textual de los hechos. Y hay otro aspecto que hay que considerar, el punto de vista del lector, el yo. Y veamos al inverso, ¿no? Ya no desde el punto de vista de quién escribe la Biblia o cómo se forma la Biblia, sino
nosotros que somos los lectores que tenemos que ceñirnos a la palabra del Señor y que la Biblia es el fundamento de nuestra fe, que fue escrita por hombres a inspiración divina, también tenemos nuestra propia visión y nuestra propia experiencia. Pero no dejemos, queridos hermanos, desde el programa quisiéramos nosotros señalar y recomendar a todo hermano que estudie la Biblia, aparte de recomendarle de que estudie dentro de los contextos históricos, arqueológicos y hasta geográficos. No olvidemos, queridos hermanos, que no podemos apartarnos de la palabra del Señor, sea cual quiera nuestra religión, porque iglesia que se aparta de lo que es la Biblia deja de ser evangélica. Por eso dice iglesia evangélica, quiere decir que necesariamente tiene que estudiarse la Biblia, el Evangelio, la palabra del Señor, para ser tal. Y por eso es importante el estudio de la Biblia. Por eso hemos querido dar una apretada conversación, un apretado diálogo sobre la formación de la Biblia, pero desde un punto de vista más humano. Nos hemos inspirado naturalmente, queridos hermanos, de este libro que recomendamos a todos leer, que es La Biblia sin mitos, escrita por el autor Eduardo Arens, que nos lleva a considerar cabalmente una Biblia sin los mitos, una Biblia más humana, más actual, más contextualizada, una lectura de la Biblia que nos hace ver que hay una misión integral en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que cumplir esas misiones, pero sobre todo recordar cómo se ha ido formando la Biblia a través de los tiempos. Y como corolario, para terminar, tendríamos que decir, ¿y por qué no se incluyen más libros? Esta es una pregunta que desde el programa siempre nos hemos hecho. Si bien para algunos la Biblia tiene 66, otros 72 o 73 libros, y la discusión si son o no son, independientemente de eso, ¿por qué no se han seguido incorporando libros cuando la ciencia y la tecnología va mostrando que aparecen diferentes evangelios, los denominados evangelios apócrifos? Y es que, queridos hermanos, yo creo que hay dos explicaciones a eso. Una, que no podemos modificar ya la palabra del Señor. La Biblia está conformada. Y si la modificamos, incorporando tal vez otros libros más, entonces ya la hemos hecho mutable, ya no inmutable. Ya la hemos hecho que ya no puede ser la base, porque cada vez tendríamos que incorporar más libros. Y la otra visión podría ser, otra explicación, mejor dicho, podría ser que el Señor se sigue comunicando con el hombre. El Señor no ha dejado de comunicarse con los hombres. Cristo no ha dejado de acompañarnos, el Espíritu Santo no nos ha dejado de consolar. Entonces, ¿por qué no incorporar más libros y cada vez más contextualizados a la época en que la humanidad vive? Estos son dos contextos que les dejamos a cada radioescucha o a cada lector que los medite, pero en nuestro programa nosotros creemos que la Biblia no se la puede ya modificar y que es la palabra del Señor que nos sirve a todo cristiano para saber cuál es la voluntad de nuestro Dios y para poder adecuar nuestra vida cristiana a la misma. Queridos hermanos, esperamos haberles dado un pequeño diálogo, una pequeña explicación de cómo se fue formando la Biblia desde un punto de vista más humano. Que el Señor los acompañe. Amén.